Muy buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, según cuándo y dónde estén viendo este video. Soy yo nuevamente, Diego Gallardo, su profesor de Filosofía y Psicología. Vamos a hablar en el día de hoy sobre algunos diversos procesos en la interacción del ser humano a lo largo de la vida y de su historia. ¿Ya? Vamos a hablar en un primer momento del concepto de socialización. La socialización es un proceso en el cual el individuo se integra a la sociedad, pero no es tan fácil como decirlo de alguna manera o tan simple, sino que es un proceso complejo que a su vez se complementa en su meta final. Son distintos orígenes, intereses y mecanismos de actuación. Explicado de otra forma. Uno va a ser el interés de la sociedad y otro el del individuo. Es por eso que muchas veces varias corrientes de las ciencias sociales estudian a este ser humano. ¿Ya? Vamos a ir explicando a través de la clase del día de hoy una mayor diferenciación sobre estas dos. ¿Qué es lo que busca el hombre y qué es lo que busca la sociedad? ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Ahí está la pregunta planteada. Sigamos. Entonces, en este concepto de socialización se puede definir como el proceso por el cual los individuos en su interacción con otros desarrollarán maneras de pensar, sentir y actuar que son esenciales para su participación eficaz dentro de la sociedad. Con esta referencia se hace, con esta definición de la interacción, habla de que se trata de un proceso bidireccional, donde el sujeto recibe influencia del medio y a su vez él también influye sobre esto. Lo que nos ocurre acá es que nos podemos dar cuenta que en ocasiones somos nosotros los que le entregamos a la sociedad algo y ésta nos la devuelve a nosotros. Dicho sea de paso, va a ser muy importante poder identificar cuánto de lo que nosotros estamos dando afecta o no a la sociedad, o también cuánto de la sociedad es lo que nos afecta a nosotros. En este sentido, vamos a considerar agentes de socialización a las instituciones y los individuos que tienen atribuciones necesarias para valorar el cumplimiento de las exigencias de la sociedad. Nosotros, cuando estamos inmersos en algún club deportivo, en un colegio, en alguna escuela, en cualquier tipo de situación que incluya una institución, nos va a estar socializando. Esta estructura nos va a ir enseñando diferentes valores y de cómo comportarnos en distintas situaciones frente a una determinada situación. Por lo tanto, entonces, la socialización lleva consigo dos aportaciones fundamentales para el desarrollo psicosocial del individuo. Primero, va a suministrar las bases para una participación eficaz en la sociedad, posibilitando que el hombre haga suya las formas de vida prevalentes en el medio social. Esto quiere decir de que el ser humano adopta, aprehende las situaciones, las participaciones de lo que ocurre en la sociedad para hacerlas parte de sí mismo y según la visión que tenga. También hará posible la existencia de esta sociedad, pues a través de ella vamos a amoldar nuestra forma de actuar a las demás personas, compartiendo lo que podemos esperar de ellas y además qué esperan de nosotros. Y saber qué es lo nuestro, qué vamos a aportar, qué vamos a imponer, etcétera. Como podemos ver en esta imagen, este es un club deportivo en donde el entrenador está socializando con lo que ve en sus niños. Entonces, el club les va dando cierta identidad que va a prevalecer a lo largo del tiempo. ¿Ya? El resultado de este proceso es la integración social. La integración va a permitir que nosotros como sujetos seamos parte de este mundo social, que nos sintamos tranquilos, que sintamos esa paz o más que nada el intento por querer hacer las cosas bien. Aquella forma de pertenecer a una sociedad se comparten mayoritariamente normas, valores y bienes con la misma. Las normas van a ser, entonces, patrones de conducta compartidos por los miembros de un grupo social a los que se prevé que algunos han de ajustarse y otros que son puestos en vigilancia mediante sanciones positivas y negativas. Las normas pueden ser explícitas, escritas o no implícitas. Las normas explícitas, son aquellas que están como un reglamento. El no hacer algo, por ejemplo. El no está permitido realizar cierta actuación,
En cambio, las implícitas, que no están escritas, son aquellas cosas que sabemos como sociedad. Como por ejemplo, sabemos que no podemos realizar una actividad en la cual vamos a estar dañando a otro ser humano, por ejemplo. ¿Ya? Dos tipos esencialmente diferentes y hasta opuestas respuestas. Muchas veces podemos ajustarnos y seguir los modos de conducta que nos has enseñado y hemos aprendido como convenientes. Y eso nos va a dar conformidad. Otra otro momento, nosotros podemos apartarnos de todo esto, no hacer lo que la sociedad nos pide, tratar de cambiar un poco, y esto lo que nos va a ocurrir es que nos va a llevar a una conducta un poco desviada. Se llama así porque viola lo que los demás esperan normalmente. No tiene que ver con algo malo, solamente realiza algo que no ha sido estructurado por ustedes. Y además, la conducta desviada se opone a la conducta normal. Es tratar de hacer algo nuevo, algo distinto. Cuando esto ocurre, perdón, lo que nos pasa es que nos va a llevar a la inadaptación social, un concepto relativo a conductas que se alejan de los patrones imperantes en la sociedad. Cabe plantearse si es que el individuo realmente está enfermo o no. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo muchas veces que no. Es bueno tener un poco de esto. Ojo, que no toda marginación también lleva incorporada conductas inadaptadas para la sociedad y tampoco muchas veces va a generar buenos términos. En algunas ocasiones va a generar marginación, aunque claramente va a existir una desviación social. Este concepto más sociológico se equipara con la inadaptación y también a la marginación. En la otra parte de nuestro estudio del día de hoy, vamos a hablar de lo que tiene que ver con la identidad. Vamos a hacer una pequeña introducción que habla de que en un mundo lo único permanente es el cambio. Y aquí nos preguntamos, ¿la identidad permanece estática, inmutable, sin transformación? Pareciera muchas veces que los entornos en los que habitamos también trascienden fronteras personales. Sin embargo, hay algo que parece que se altera y que también nos va a ir a hacer cambiar lo que nosotros estamos en cuanto a nuestra identidad. Perdón. Erickson entonces ha llamado a dicho factor de continuidad como mismicidad, es decir, el sentido del ser que va unido a la percepción de continuidad de la existencia propia en el tiempo y espacio. También va a estar unido a la noción de que los otros reconocen tal existencia, que los demás puedan darse cuenta y al mismo tiempo sepan de lo que se compone nuestra personalidad y la identidad. La identidad entonces va a ser considerada como un fenómeno subjetivo, porque es personal y que se construye simbólicamente en interacción con otros, con nuestro medio, con nuestros padres, con la sociedad en que vivimos, con las personas que interactuamos, con las cosas que nos gustan, con los aspectos que vamos desarrollando, etc. Va también ligada a un sentido de pertenencia a distintos grupos socioculturales con los que consideramos que compartimos características en común, ¿ya? Asimismo, un autor hace referencia a la necesidad de las personas por construir una identidad individual y colectiva, sobre todo por la sensación de seguridad y estabilidad que proporciona. Cuando nosotros tenemos claro de qué se compone nuestra identidad, nuestra personalidad, tendemos a ser mucho más seguros, pues sabemos a lo que nos enfrentamos y sabemos lo que somos, o no, o vamos cambiando según el tipo de lugar donde estemos. Es muy improbable que que esto ocurra. Nosotros somos la misma persona en todos lados y por ende nos vamos a ir mostrando con nuestra identidad donde resulte más grato. Dicho de otra forma, va a ser resultar muy gratificante el sentido de pertenencia, la cual va a estar de la mano con diversos grupos, pues estos se ven a sí mismos con cierta continuidad y armonía y dadas por cualidades, representaciones y significados construidos en conjunto y compartidos. Además, existen muchas cosas o muchos aspectos en los cuales nosotros vamos a poder ampararnos, como la durabilidad, la profundidad y el sentido de pertenencia que esto tiene. Grandes identidades no necesariamente se contradicen con otras. Mientras mejor sea la relación, va a ser mucho mejor. Ahora vamos a hablar de la personalidad. Muchos de los aspectos psicológicos que hemos visto hasta ahora se caracterizan mucho con los seres humanos, a veces con los animales. El concepto de personalidad se refiere solamente a seres humanos.
Nuestra estructura genética, la educación y la realidad social en la cual nosotros interactuamos va a permitir que nos desarrollemos o que todos los individuos se desarrollen a través de distintos pensamientos, puesto que sus sentimientos y sus conductas van a ser muy subjetivas y distintas e irrepetibles. No obstante, existe una porción de la libertad que le permite modificar su propia vida. Muchas veces la personalidad procede del término griego prosopon, que le servía a las personas para asignar la máscara con la cual se cubría el rostro a los actores durante las representaciones teatrales. Entonces, la personalidad vendría a significar, por tanto, la imagen que se ofrece a los demás. Perdón, desde este punto de vista, la personalidad es algo superficial, externo y nuestra apariencia exterior. Actualmente, este término hace referencia al conjunto y organizado de características de un individuo que caracterizan su peculiar ajuste al medio. Es el sello psicológico que cada uno tiene y que persigue a lo largo del tiempo y que distingue a un individuo de otro. Nosotros somos seres únicos e irrepetibles. Cada uno de nosotros posee una personalidad distinta. Recuerden que no existe más o menos, solamente que son muy distintas. Para algunas personas resulta mucho más fácil ser introvertidos, para otros mucho más sociables. No hay ninguno mejor que el otro, solamente somos muy distintos todos, ¿ya? La personalidad, como podemos ver dibujada en este gráfico, nos muestra las distintas características que puede tener una persona. No significa que vayan a ser cambiantes, significa que dentro de cada uno de nosotros existen distintos tipos en el cual nosotros nos podemos ir mostrando según la situación en la cual vamos a estar enfrentando. Es diferente la definición de personalidad según la corriente a la cual pertenezca. Una de ellas, y que he elegido para este momento, habla de que es un patrón único de pensamiento, sentimiento y conducta, determinada por la herencia y por el ambiente relativamente estable y duradero que se diferencia de cada persona. Ojo con eso. De esta definición podemos destacar tres aspectos. La singularidad, aspectos que distinguen a una persona de los demás, como por ejemplo, la estabilidad. Todos tenemos un estilo, una forma peculiar de comportarnos a través del tiempo. La estabilidad de la personalidad supone admitir los cambios en los cuales nosotros nos vamos a ir involucrando en la medida que interactuemos con esta sociedad y también a la vez que consideramos que la fluctuación o inestabilidad como manera superficial y no profunda de cambio de personalidad. Quiero decir que nosotros tenemos una estructura que se mantiene, añadimos algunas características que pueden ser importantes, pero nuestra personalidad es estable, se mantiene a lo largo del tiempo, no cambia demasiado. ¿Ya? La consistencia, en cambio, analiza las tendencias del comportamiento en diferentes situaciones. Como por ejemplo, tenemos una mujer que puede encontrarse como médico atendiendo a los niños, como esposa al interactuar con su pareja y como madre en criar a sus hijos. Dentro de la misma persona hablamos de tres tipos distintos de comportamiento. En todas ellas se muestra cálida, por ejemplo. La estabilidad, entonces, siempre implica consistencia y la consistencia estabilidad. Una persona consistente habitualmente a lo largo de su vida tenderá a ser estable. ¿Ya? Cuando describimos a otras personas, además de referirnos a su personalidad, aludimos también a su temperamento o carácter. Decimos que tiene un carácter fuerte, o un temperamento, o muy buen carácter, o un mal carácter. Personalidad, temperamento y carácter son conceptos que guardan bastante relación entre sí, pero son muy distintos. Vamos a ir explicándolos uno a uno. El temperamento es la disposición innata que nos induce a reaccionar de manera particular a los estímulos ambientales. Está determinado genéticamente y por tanto es difícil de modificar. Viene con nosotros desde el momento en que nacemos. En cambio, su diferencia, el carácter, se forma mediante los hábitos de comportamiento adquiridos mediante el aprendizaje de la vida y es modificable. Ojo con esto, no confundir. Temperamento es genético y el carácter se forma a través de la interacción social. Dicho sea de paso, el carácter se refiere también a propiedades psicológicas de un individuo, pero añade una matriz. Expresa un juicio de valor sobre el modo de ser. Una persona es más buena onda, es más simpática, o es más serio,
o no podemos bromear mucho. Así entonces calificamos a las personas por su buen o mal carácter. ¿Ya? Cuando hablamos de personalidad, este engloba los dos aspectos que se sustentan, tanto la herencia genética como también el carácter. Al juntarse, al interactuar, al hacer el lazo entre ambas, da como origen la personalidad del sujeto. Y esta, a pesar de que puede ser bastante estable, cambia a lo largo de la vida. Vamos a pasar a hablar de lo moral y lo social. En los aspectos morales del comportamiento del ser humano, siempre ha sido objeto de interés y controversia por parte de muchos individuos e instituciones. Filósofos, religiosos, educadores, todos han estado detrás como para poder tener un término o poder encontrar un aspecto en que ambos puedan estar entrelazados. Sin embargo, el interés de la psicología por la investigación científica se ha desarrollado muy tardíamente en comparación con otras. ¿Ya? Vamos a hablar, por ejemplo, del desarrollo moral de los niños implica las formas en que llegan a comprender o no seguir las reglas de su mundo social. Estas pueden dividirse en dos, las morales y las convenciones sociales. Las reglas morales, en un primer caso, implican amplios temas de justicia e imparcialidad y protegen el bienestar de los individuos y garantizan sus derechos. En la mayoría de las sociedades no se permite dañar a otras personas, como lo que vemos acá, lo aceptable. En cambio, las convenciones sociales regulan los usos de la misma en cómo uno se puede vestir, el cómo se saluda, el cómo esperar una cola, un turno, etc. Las reglas y las convenciones morales y sociales pueden variar de un lugar a otro. Nuestro comportamiento no va a ser el mismo incluso dentro muchas veces de lo que pasa en un mismo país o al interactuar con personas de otros lados, de Sudamérica, por ejemplo. En cambio, los niños deben aprender que existen diferencias importantes entre las reglas de su familia y las reglas de su clase. ¿Ya? Adquirir este conocimiento sobre las reglas sociales con la interacción que va a tener este niño o el sujeto con el mundo, constituye una parte que es importante en el desarrollo del mismo. Uno, la investigación contemporánea sobre este desarrollo nos permite hacer dos categorías. Uno, que es la conducta moral, que busca interpretar la conducta del niño, y el otro, el razonamiento moral, que es investigar cómo piensan los niños con respecto a lo que hacen ellos y los demás. ¿Ya? Vamos a hablar en esta primera parte, perdón, del razonamiento prosocial. La conducta prosocial, se refiere a las acciones que tratan de ayudar o beneficiar a una persona o otro grupo sin que la gente participe de recompensa externa. Es decir, acciones que se buscan sin obtener algo a cambio. Entonces, como por ejemplo, tenemos el compartir, el cooperar y el ayudar. Estas conductas hacen que la persona vaya desarrollando distintas habilidades y que comprenda también, le va a pasar que sea una persona muy valiosa para los demás. ¿Ya? Debido muchas veces a que existe una similitud entre el altruismo y la conducta prosocial, los investigadores actuales han llegado a utilizar los términos de manera intercambiable. Incluso los bebés buscan algunos tipos de conducta, como por ejemplo el llanto empático o el querer compartir algo. En general, esta conducta va a ir aumentando con los años a medida que va interactuando el sujeto con el medio ambiente. Generalmente, las niñas son más catalogadas como más altruistas por profesores y compañeros. Sin embargo, las diferencias que ocurren entre ambos géneros, niño y niña, son a esta edad muy pequeñas. Los factores cognitivos y lo afectivo también va a incluir la diferenciación que vamos a encontrar en la conducta prosocial. ¿Ya? Entonces, se ha descubierto que con el refuerzo y el modelar de estas conductas va a influir claramente en lo prosocial, tanto en el laboratorio como en el entorno natural. ¿Ya? Hay que siempre tratar de fomentar lo que tiene que ver con la empatía de la persona, que es tratar de ponerse en el lugar del otro, y siempre no confundir con la lástima. Lo último que veremos en esta sesión
habla de los desafíos de la adolescencia. Aquí existe una etapa de cambio, donde los son físicos, evidentes y bastante rápidos, mientras que lo emocional y mental puede llevar mucho tiempo el poder evolucionar. Acá, los adolescentes deben formar su identidad, definiendo sus valores, sus creencias, también su identidad sexual, una elección de carrera, sus esperanzas para con ellos mismos y la vida. Ojo, que esto no se trata de un problema menor. Durante este proceso, los jóvenes van a probar distintas personalidades, pues van a buscar imitar, rechazar diversos modelos. Ejemplos, los deportistas, bandas musicales, van a hacer que vayan moldeando su personalidad, examinan de forma muy crítica a su familia, también van a cambiar a menudo opiniones, pueden estar muy seguros como de repente ya no, y van a tratar siempre de distinguirse en su familia, al mismo tiempo que van a querer parecerse a sus amigos, ¿ya? Lo que va a tener que ocurrir es que es necesario que padres y adolescentes lleguen a un acuerdo sobre lo que un comportamiento digno de confianza en todos los ámbitos, escuela, elección de amigos, elección de actividades, etc. Pueden convenir privilegios y consecuencias asociadas al hecho de mostrar o no algún tipo de comportamiento. Si las dos partes tienen algo que decir, habrá menos lucha de poder, ¿ya? ¿Quién soy en realidad? No sorprende entonces que el adolescente pueda experimentar un sentimiento de no pertenencia. Los hijos, por ejemplo, familias interraciales, pueden experimentar de manera más acentuada este sentimiento de alineación, porque son conscientes de la diferencia física y luchan muchas veces por conciliar su origen cultural y su percepción de ellos mismos. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en la próxima clase. ¿Ya? Un abrazo y que estén muy, muy bien.